Bienvenidos un día más a The Lifter. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y aquí charlamos de levantar hierros, material para entrenar en casa y, en definitiva, cualquier cosa relacionada. Hoy ya os comenté el martes que tenía pensado hacer un episodio en el cual, me enviaréis vuestras preguntas, vuestras dudas y yo las respondí aquí. Un episodio como los que hacíamos antes, los jueves. Creo que eran los jueves, ¿no? Porque ya no me acuerdo muy bien. Creo que sí, eran los jueves cuando lo hacíamos. Y bueno, me parecía interesante porque como hacía tiempo que no hacía uno de este estilo, digo, venga, por cambiar un poco, porque siempre os cuento aquí mis historias, cómo llevo el entrenamiento, hoy cambiamos un poco, hoy sencillamente he seleccionado alguna de las preguntas que me enviáis, o bien por Instagram, bien por la web, por donde sea, así que he cogido algunas y de esto vamos a hablar precisamente. Así que no me enrollo más, vamos al lío y empezamos con Esther que me dice, ¿qué opinas del aceto para perder peso y definir? De la dieta cetogénica, pues opino muchas cosas y opino que es un enfoque igual de válido que otro. Lo que pasa es que la gente a veces lo lleva al extremo, y me explico. Normalmente, cuando tenemos un enfoque como es este tipo de dietas en el cual limitamos mucho un macronutriente en concreto, en este caso los carbohidratos, hay muchas personas que para momentos puntuales les suele venir bien, no se sienten cansados, no se sienten fatigados, incluso no notan la ausencia de ese carbohidrato, por así decirlo, no le echan en falta. Pero hay muchas personas que es todo lo opuesto, se encuentran mal. Entonces, en este caso, tenemos que ver muy bien si somos personas que estamos más o menos bien adaptadas a la cetosis o que nos podemos adaptar bien. Hay personas que, por ejemplo, tienen mucha más flexibilidad metabólica y es algo que también se puede ir trabajando con el paso del tiempo. Pero no podemos decir que, por ejemplo, un enfoque en el cual limitamos o quitamos por completo casi un macro es algo saludable para la mayor parte del año. Entiendo que hay personas que lo hacen así, que les sienta bien, que les va genial, me parece perfecto, pero si vemos el contexto global, vemos que, por ejemplo, tenemos diferentes épocas del año en las cuales podemos tener más acceso a alimentos ricos en carbohidratos, y por esto me estoy refiriendo básicamente a fruta, a legumbres, a cereales. En este caso, considero que es un poco limitante el hecho de decir, pues mira, voy a tirarme todo el año con una dieta de este estilo. Entonces, para momentos puntuales va bien, y de hecho yo es lo que aconsejo, 4 o 6 semanas, 8 semanas quizás, y luego volver a un enfoque un poco más tradicional en el cual llevemos una dieta flexible y no estemos tan limitados, porque tenemos que recordar que a poco carbohidrato que metamos vamos a salir de la cetosis. Así que es un enfoque que está bien, ni superior ni inferior en cuanto a la pérdida de grasa con respecto a uno más tradicional. Luis me dice, un alimento que consideras indispensable en tu día. Aquí podríamos hablar de la avena, de la fruta, no sé. Sinceramente, alimento como tal que no pueda vivir sin él, no hay ninguno, porque me da igual. O sea, realmente si quito algo de la dieta lo sustituyo por otra cosa rápidamente. Pero algo que sí que me gusta bastante incluir son las frutas. La avena, pues siempre la incluyo. Es algo que me gusta también bastante y es además muy versátil. Entonces, en este caso creo que elegiría esos dos. No elegiría lo típico de arroz, pollo, no sé, brócoli. No, eso no. Entonces, en este caso, creo que me decantaría por estos alimentos. Antonio me dice, ¿hasta qué punto consideras que se puede desarrollar un físico con el peso corporal? Pues se puede desarrollar hasta el punto incluso que uno decida. Es cierto que hay partes del cuerpo, como por ejemplo las piernas, que va a ser un poco más complicado trabajarlas, pero si estamos hablando del torso, que podemos trabajar ya no solamente con ejercicios con nuestro peso corporal, sino que hay ejercicios muy complejos en los cuales utilizando unas simples anillas, unas barras paralelas, pues seguramente la mayoría no sean capaces de hacerlos. Entonces, en este caso, se puede progresar hasta un límite en el cual consigamos un cambio verdaderamente increíble. Siempre se suele pensar que el hecho de entrenar con el peso corporal nos limita en el aspecto de que, no vamos a tener esa sobrecarga progresiva en la cual semana tras semana vamos añadiendo 1 kilo más, 2 kilos más. En cierto modo es verdad, porque claro, con el peso corporal tenemos que tener un poco más de imaginación, o incluso al principio nos puede resultar más difícil porque, imaginad, el hacer la primera flexión, el hacer la primera dominada, pues es algo que parece sencillo cuando llevamos mucho tiempo, pero hay personas que les resulta bastante complicado el hecho de comenzar a hacer esa primera repetición en esos ejercicios. Entonces puede ser como un lastre al principio, como una barrera de entrada, pero se puede conseguir grandes resultados con el peso corporal, sin duda alguna.
Y de hecho, ya no solamente por eso, sino porque hay personas a las que las motiva más el estar en casa con poquito material, algo muy minimalista, simple, que se van de viaje y lo meten en la maleta y pueden entrenar en cualquier sitio. Recordemos que entrenar con el peso corporal no significa solamente utilizar nuestro cuerpo y ya está. O sea, para mí entrenar con el peso corporal también significa tener, como digo, unas bandas de resistencia, tener unas anillas, un TRX, lo que sea, material de ese tipo. Así que nada, respondiendo a tu pregunta, se puede llegar a un punto bastante bueno. Lo que pasa es que tenemos esa creencia limitante que muchas veces pensamos que tenemos que tirar con máquinas, con mucho peso, con barra, con discos, vale, eso sí que va a ser quizás más óptimo para desarrollar masa muscular, pero se puede conseguir un buen físico. Carmen me dice, ¿utilizas algún suplemento de multivitaminas? Bueno, pues no utilizo ningún suplemento actualmente. Es cierto que, a ver, estoy mintiendo, utilizo magnesio de vez en cuando antes de ir a descansar porque me sienta bastante bien y descanso mejor, pero multivitaminas como tal no. Es cierto que si, por ejemplo, eres una persona que le cuesta el tema de ingerir verduras, no come muchas, no come mucha fruta y demás, lo primero es verdad que hay que tener en cuenta que deberíamos de ajustar un poco la alimentación e intentar incluir más alimentos de este tipo, pero también podemos optar por un suplemento multivitamínico que cumpla con el 100% más o menos de la cantidad diaria recomendada de las vitaminas más importantes y de los minerales también. Y con esto, bueno, pues tendríamos una base más que suficiente. Pero vuelvo a repetir que lo más importante, lo primordial, es intentar enfocar una alimentación en la cual incluyamos las suficientes vitaminas y minerales a partir de los alimentos que contenga esa alimentación. Si cojeamos en alguna parte o vemos que no llegamos a una cantidad más o menos recomendable de algo, pero que es porque estamos incluyendo alimentos que no son del todo saludables, pues quizás deberíamos de intentar mejorar esa parte, de mejorar la alimentación antes que no estar buscando cualquier suplemento de este tipo. Entonces, bueno, mi opinión va más por ahí. Es como, por ejemplo, si intentamos buscar el suplemento milagroso para ganar masa muscular cuando nuestro plan, nuestra rutina da un poquillo de pena y no entrenamos con la suficiente intensidad. Bueno, pues en este caso tenemos que ajustarlo, entrenar mejor, dejarnos la piel y no va a hacer falta ese suplemento. Santiago me dice beneficios del ayuno 16-8 en comparación con el de 24 horas. Bueno, pues beneficios les hay. Yo no soy ningún experto en esto del ayuno intermitente. Dicen que a cuantas más horas de ayuno, llegando a un límite, por supuesto, hay más beneficios, pero que según van pasando esas horas, el beneficio se va reduciendo. O sea, que hay más beneficios en esas 16 horas que no en ese margen que estás añadiendo hasta las 24. Por ejemplo, una persona que haga un ayuno de 16 horas va a obtener la gran mayoría de beneficios, pero si incluye en lugar de 16, 18, ese margen, esas 2 horas que está añadiendo de más, no le van a aportar mucho más. Y de hecho, podemos hacer un ayuno de 24 horas y los beneficios en comparación, si los ponemos en la balanza con el de 16, pues serían también incluso menores. Menores no en el aspecto de que con 24 horas vamos a tener menos resultados, sino que con 16 horas, con menos horas invertidas, tenemos más beneficio. En este caso, yo siempre opino lo mismo. Si eres una persona que le cuesta el tema del ayuno, empieza con 12, 14 horas y con eso será más que suficiente. Y de hecho, si te sientes bien, puedes ir incluyendo un periodo un poco más largo con el paso del tiempo y ya está. Yo a veces hago 16, a veces hago 18, a veces me tiro temporadas sin hacer nada y otras veces digo, mira, hoy meto un ayuno de 24 horas y ya está. Normalmente son días en los cuales les tengo bastante ocupados, no suele ser la norma para nada y de hecho se cuentan con los dedos de una mano a lo largo de un año. Así que, bueno, además que me sientan bastante bien y no soy una persona que dependa mucho de la comida en ese aspecto. Raquel me dice, ¿entrenando un día se puede hacer algo? Bueno, pues se pueden hacer bastantes cosas. Todo depende, claro, de lo que queramos lograr, porque entrenando un día, evidentemente, se va a lograr menos que entrenando 3, pero es algo y siempre considero que es más importante hacer algo de ejercicio físico que no decir, bueno, pues mira, para hacer un día que voy a conseguir poco, me quedo tumbado en el sofá, me quedo sentado y no hago absolutamente nada. Bueno, pues no, vamos a hacer algo, vamos a hacer aunque sea un poco, un día de entrenamiento. Eso sí, si fuera solamente un día, yo te diría que fuera entrenamiento de fuerza con pesas y el resto de días, si no haces un entrenamiento de este tipo, pues dedícalo a caminar un poco más, moverte más en el día a día y con esto, bueno, pues lo dicho, no va a ser quizás la mejor opción para optimizar la recomposición corporal, pero vas a obtener muchos beneficios de entrenar ese día. Y a ver, ¿cuánto llevo? Porque me estoy liando un poco hoy. Vale, voy a hacer la última y en siguientes episodios, si os gusta, pues sigo contestando más preguntas de este tipo. Como digo, quiero hacer un episodio no muy largo, así que vamos con la última,
que me la envía Rubén y me dice cómo evitas la frustración esos días que no tienes ganas de entrenar. Bueno, creo que este tema lo he comentado ya en otros episodios. Al final, la frustración, es cierto que no todos los días son iguales. Unos días nos levantamos un poco más cansados, quizás con menos motivación para entrenar, para ir a mover hierros o para hacer lo que hagamos. Entonces, en este caso, yo sencillamente, o bien, adapto un poco el entrenamiento, sigo entrenando, porque además yo he comprobado que eso me sienta genial y un día en el cual te levantas un poco ahí cruzado, un buen entrenamiento te lo salva. Y si no, sencillamente descanso y me dedico a otras cosas. Hay a veces que también escuchar al cuerpo y pensar si es un buen día para entrenar o quizás hagamos más mal que bien. Por ejemplo, el otro día os comentaba que estaba un poco cansado pero que iba a entrenar. En estos días yo suelo adaptar, como digo, un poco el entrenamiento y tiro para adelante. Otros días, sin embargo, digo, mira, pues tengo mucho curro, tengo otras cosas que hacer y en este caso prefiero descansar un día más y rendir al día siguiente. Prefiero aplazarlo un día más. No pasa nada porque al final el progreso es el mismo, entonces tampoco hay que frustrarse con eso. O sea, realmente podemos tener un enfoque más flexible en el cual no tengamos que entrenar exactamente ciertos días a la semana y considero que con esto los resultados van a ser bastante mejores a largo plazo. Así que bueno, esa sería mi respuesta así resumida, Rubén. Y nada más en el episodio de hoy. Como digo, espero que te haya resultado interesante. Si ha sido así, ya sabes que en mi web ivyamazares.com, ahí me puedes dejar también más preguntas, en Instagram, en Twitter, por donde quieras. Y en siguientes episodios, cuando me acuerde de nuevo, cuando me dé así la venada, diré, bueno, pues voy a hacer otro preguntas y respuestas. Y si os apetece, pues hacemos uno cada 2 semanas o cada 3 semanas, lo que me contéis. Así que nada más por hoy y nos escuchamos ya la siguiente semana. Chao.